Mi padre, José Luis Marín, falleció el 29 de octubre junto a sus 3 mejores amigos, fueron los 4 empresarios que decidieron irse a comer a Chiva, y cuando volvieron, pues en el barranco del Pollo, en 2 coches diferentes que iban, se los llevó el agua. El 29 de octubre, pues para nosotros fue un día, pues empezamos el colegio normal, como todos los días. Sabíamos que había un aviso rojo, y sí que es cierto que yo tuve la precaución de a las 3 de la tarde movilizar a todo el colegio y decir: hoy vamos a salir más pronto. Yo en ese momento no sabía tan siquiera que mi padre se había ido a comer con sus amigos a Chiva, y a las 6 menos cuarto, entre las 5:30 y las 6 menos cuarto, mi hermano José Luis me llama y me dice: geolocaliza al papá, que se ha ido a comer a Chiva. Y yo dije: no puede ser. O sea, me quedé en shock porque pensé: ¿cómo se ha ido a comer a Chiva, que está diluviando? Lo geolocalicé porque yo lo tenía en mi móvil geolocalizado, y lo vi. Lo vi como estaba su señal, estaba dentro del barranco del Pollo, y vi cómo la arrastró el agua. Se paró, además al mismo tiempo estaba hablando con mi hermano, y se paró y le dije: se ha parado, no sé qué pasa, se ha parado. Y en ese momento pude hacer una captura de pantalla. Además yo llamé a mi hermano José, y le dije: José, vamos a por él. Llamé a mi marido, llamé a otro de unos grandes amigos, que es Rafa, y los 4 nos fuimos a buscarlo. Entramos en la A3 aproximadamente sobre las 6:30, y ahí tuvimos mucha suerte porque mi marido me dijo: vamos hacia la origuilla, hacia el polígono, o por arriba. Y le dije: por arriba. Fue una intuición decir por arriba. Al momento nos paramos, había mucha agua, nos paramos en la autovía, y bueno, estuvimos ahí hasta casi las 6 de la mañana, que pudimos salir con el agua por la cintura. Nosotros también tuvimos un riesgo importante, y mi padre fue muy valiente porque él llamó a mi madre. Sabía que era una situación difícil, y le dijo: te quiero mucho, pero no te voy a volver a ver. Y entonces pues dijo: está entrando mucha agua, estamos en el coche, está entrando mucha agua, y de esta no salgo. Llamó a mi hermano después y le dijo: pues bueno, más o menos lo mismo. Yo sí que lo conseguí llamar, pero ya no me cogió el teléfono. Bueno, y a partir de ese momento, pues primero la incertidumbre de saber qué ha pasado. Nosotros estábamos aislados completamente en la A3. Abandonamos el coche, salimos con el agua pues prácticamente por la cintura, y conseguimos llegar a la zona un poquito más alta de la A3. Y bueno, estuvimos esperando allí hasta que pasó toda la riada, y ya fueron sacando los coches poco a poco. Tardaron 10 días en encontrarlo, y en ese tiempo nosotros, yo creo que hicimos, para mí, una de las acciones... Perdón. Durante ese tiempo hicimos una de las acciones más bonitas. Mi hermano se fue a buscar al barranco del Pollo 2 días después, intentaron ir, encontramos a unos bomberos de Alcorcón que estaban allí, venían voluntarios, que no tenían dónde dormir, y mi sobrina me llamó y me dijo: oye Maite, ¿les podemos dar, caben en el resort, podemos acoger, digo, todas las personas que hagan falta? En ese momento nos llamó también el día 1 de noviembre, nos llamó la Unidad Militar de Emergencias, y me dijeron: necesitamos lugar para que duerma el 2º batallón que vienen de Sevilla. Le dije: veniros. Les abrimos las puertas de nuestro resort, de nuestro pabellón, y durante un mes hemos tenido la suerte de tener a 400 militares, que los veía salir cada mañana a hacer sus labores de búsqueda y de reconstrucción. Mi padre era una persona que tenía muchísimos valores. Él siempre contaba cómo vivió la riada del 57, y él siempre contaba que fue la batalla contra el barro, pues igual que ha pasado en esta Dana, y siempre decía: no volverá a pasar, pero si vuelve a pasar, el ejército nos salvará. Entonces esos recuerdos que cuando eres pequeño pues tu padre te va contando y te va diciendo, afloran todos en esos momentos tan tristes, tan duros. Por otra parte, pues todo el apoyo de los niños, de los colegios, de los profes, todas las familias, o sea, ese apoyo
Eso vale mucho. Pues llevan ya varios días, buscándolo. Nos pidieron muestras de ADN, fue mi hermano José Luis, que estuvo muy entero durante todo el tiempo. Y nos lo comunicaron por teléfono, se lo comunicaron a él el domingo por la tarde y el día 10. Tengo sentimientos encontrados porque por una parte tengo la pérdida, o sea, y tal y como fue la pérdida, que fue tan traumática, tan dolorosa, el no poderme despedir, pues bueno, muchas cosas que se van quedando, ¿no?, ahí en el tintero. Y luego por otra parte tengo todo lo que conseguimos, la parte, digamos, de acompañamiento de tantas personas, de la propia sociedad civil, que fue maravillosa. Le han dado varios premios a título póstumo y reconocimientos. Entonces, bueno, te quedas con esa parte, ¿no?, el de que venga un alumno y te digas que yo me acuerdo de don José cuando nos daba lacasitos, cuando bajábamos por las escaleras, esos recuerdos. Ha sido un año difícil porque él estaba muy presente en todos nuestros colegios, porque todos los conciertos de Navidad, las graduaciones, los festivales de fin de curso, hasta que hemos pasado cada una de esas etapas o de esos actos que él siempre estaba presente, han sido muy, muy difíciles. Era un hombre incansable. Yo creo que ha sido una persona irrepetible, porque aparte de luchador, inquieto, con una capacidad de trabajo impresionante, todo eso nos lo ha transmitido a los hijos y también, lógicamente, a los nietos. La reconstrucción emocional es más larga, es algo que no es de un día para otro, y conforme se acerca el aniversario es más difícil, cada vez es más difícil. Hubo momentos cuando teníamos a la unidad militar de emergencia, ellos vinieron al resort con muchísimos vehículos, tuvieron que montar, o sea, la estructura que lleva mover un batallón de la UME es enorme. Y yo siempre les decía, si mi padre estuviera aquí estaría ayudándoos a aparcar los vehículos y estaría con vosotros. Y toda esa parte que a mí me ha reconfortado mucho. Entonces yo tengo una vinculación muy especial con la UME. Me parece que son unas personas que tienen unos valores. Cuando llegaban al resort por las tardes o por las noches y me iban diciendo, pues hoy hemos estado en esta zona, estamos hoy, a ver si tenemos suerte. Se creó un vínculo muy bonito también. Pero yo había veces que los oía hablar por teléfono, los oía hablar con sus hijos. Y yo decía, ostras, estas personas, todo lo que ayudan, lo que ven, los valores que tienen, y eso me llena de orgullo. Yo creo que en ese momento me sentía muy orgullosa y o sea, estoy segura que mi padre también lo estaría. Queremos hacerle un homenaje el día 29 de octubre en el pabellón del Resort Mascamarena. Fue su último sueño. En los últimos años se dedicó a crecer, a tener una gran residencia de estudiantes internacionales con unas instalaciones deportivas fantásticas, y ese fue su último sueño. Queremos que ese homenaje al que están invitados, pues bueno, tanto alumnos, exalumnos, familias, pues que sea para él. Pero yo quiero que sea un homenaje alegre, porque él era una persona muy alegre. En el mes de julio me llamó el teniente general de la UME y me dijo, Maite, te vamos a conceder la Cruz al Mérito Militar. Y yo creo que es lo más bonito, porque es algo totalmente diferente, que vamos, yo me puse a llorar y no me lo podía creer, pero a mí, ¿por qué? No, porque toda la labor que has hecho, la acogida que has tenido con la UME y cómo nos has tratado de bien, te lo mereces. Me la entregan el día 6, aquí en el Día de la Patrona de la UME, y se la voy a dedicar a él.